En la boca del lobo, con Javier García Isaac. 8:45 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Tenemos a la mítica Rebeca. Manera de ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un Twitter, @radioya_es, una página de Facebook, radioya.es, y un número de WhatsApp, el 676 76 47 13. 676 76 47 13, por si hay alguna pregunta a nuestros invitados, si quieren poner en contacto con nosotros. Ya tenemos muchos mensajes que luego leeremos. Y a eso de las 10 repasamos titulares. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver, hoy yo les iba diciendo que tenemos un monográfico, una tertulia muy especial, lo que nosotros llamamos tiempo de reflexión, tiempo de tertulia. Vamos a hablar sobre las falsas denuncias, sobre el trato que se da en las cárceles españolas a algunos presos. Vamos a mezclarlo todo y vamos a ver si sacamos alguna cosa, alguna conclusión. Para ello nos acompaña una vieja conocida de todos ustedes, no por edad, sino porque ha estado allí varias veces, que es María Girona, buena amiga mía, y ha estado también compartiendo micrófono conmigo en otras emisoras. María Girona es la responsable de APADEVI. María, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin verte, ¿eh? Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, APADEVI, que es la asociación que lucha contra las denuncias falsas, entre otras cosas. Contra, ¿no?, todo tipo de injusticias, sí. Contra todo maltrato humano, animal, y contra toda injusticia. Bueno, nos acompaña también Jesús Muñoz. Jesús Muñoz es el responsable de la página malostratosfalsos.com. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Yo no sabía que teníamos amigos en común, como Enrique de Diego, ¿eh? Sí, muy buen periodista, buen amigo. Bueno, tengo entendido que incluso la portada de su último libro se la has hecho tú. O tú has estado ahí Ha sido uno de los cooperadores. Bueno, también está con nosotros una persona que vamos a mantener con el anonimato, por distintos motivos, un preso que está de permiso, que no es ni más ni menos que Juan Martín. Juan, bienvenido. Gracias a vosotros. Luego se incorporará a mitad de tertulia Nacho González, que ha dirigido, producido un documental que se llama Silenciados. A ver, María, el motivo por el que hoy estamos aquí. Cuéntanos, haznos tú la introducción. Pues mira, te comento, como sabéis, yo estoy en el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, con lo cual tengo un estrecho contacto con muchos presos de la Comunidad de Madrid y llevo pues muchísimos años en este mundo penal y penitenciario, y claro, llega un momento en que vas viviendo la transformación, la evolución de la ley de violencia de género desde que no existía hasta que se ha introducido en España, y con ello las condenas por este delito, ¿no? Y te das cuenta que no solo en las prisiones siempre, pues pasan cosas que serían dignas de un programa completo, sino que dentro de las prisiones existe una desigualdad de trato con estos presos, con los presos que entran por violencia de género. Entonces, pues eso es lo que más o menos queríamos un poco poner de manifiesto en este programa, ¿no? No solo que de por sí en las prisiones pues hay muchas cosas que, como te comento, pues dan para mucho hablar y comentar, sino esta distinción de trato con estos presos que no existe en la ley, que es una aplicación del reglamento penitenciario sumergida, pero que se está llevando a efecto. De hecho, suelen ser condenas cortas, tipo 9 meses, 6 meses, 12 meses, y como son condenas cortas, pues se cumplen a pulso, se cumplen enteras. Jesús y María y todos, ¿la ley de violencia de género está mal hecha? ¿Presupone, demoniza al hombre por el hecho de serlo de entrada? Mira, yo como mujer, perdona Jesús, ahora, yo por ejemplo pienso, ¿en qué cambia de existir esta ley a no existir, ¿no? Vale, un homicidio, un señor se mata a su mujer, el homicidio no ha cambiado, se aplica el mismo artículo, o sea, de 10 a 15 años, no ha cambiado. ¿En qué cambia de estar esta ley a no estar? Si por el homicidio vas a pagar la misma condena objetiva del Código Penal. Unas lesiones, vas a pagar por el artículo de las lesiones. Un asesinato, vas a pagar por el artículo de asesinato. ¿Qué mayor protección conlleva esta ley si luego a la hora de pagar por lo que has hecho pagas por el Código Penal General? Una orden de alejamiento, un papel está impidiendo que mueran. Lo que pasa es que hay muchas subvenciones igual por ahí, hay muchas cosas, pero bueno, eso también habrá tiempo de ir hablando de estas cuestiones. Jesús, tú tienes una página, malostratosfalsos.com. ¿El porqué de esta página? ¿Es que en verdad se producen tantísimas falsas denuncias, sobre todo a raíz de esta ley, de los protocolos que lleva implícita esta ley?
Pues desgraciadamente sí. El fin de esta página web era, bueno, fui víctima de 7 denuncias. ¿Fuiste víctima de 7 denuncias? 7 denuncias, tuve una petición de prisión de 15 años y medio. La actual mujer de Pedro J. Ramírez fue una de las artífices de todas estas denuncias, junto con su socia. Y bueno, se vanagloria hoy en día de hacer... ¿Es la abogada que está casada? Es la abogada que está casada actualmente con Pedro J. Ramírez. Era la abogada de mi expareja. Era la directora jurídica del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas. Y actualmente, gracias al diario ramblalibre.com de Enrique Diego, que está haciendo un magnífico trabajo. Pues hemos conocido recientemente las sentencias de condena a su marido, no por maltrato físico, como ella ha venido vanagloriándose, sino simplemente un año de condena por 1 año de prisión por maltrato psicológico, con una serie de testigos que son de dudosa compañía. Sí. Pero el fin de la página web era, primero, por ser hombre y, con perdón, por tener pena en este país, prácticamente la presunción de inocencia la asesinaron en el año 2004. Cuando te enfrentas a 15 años de prisión, la verdad es que yo no sé rezar, no he creído en nada ni en nadie, excepto en mi actual mujer y mi familia, mis compañeros, que fueron los que me sacaron de este gran agujero. La única forma de poder denunciar públicamente el hecho de que te sometan a este tipo de crímenes psicológicos, prácticamente son como es prácticamente lo equiparo al terrorismo, ¿no? Pues era hacer una página web donde se viera claramente cómo unas profesionales o supuestas profesionales de derecho manipulan la información y te ponen denuncias con cuál tipo, o sea, es decir, pueden convertir el cuento de Heidi y Pedro en una pesadilla, retuercen la verdad. Entonces, bueno, pues la página web tiene un fin: primero, demostrar que yo era inocente, que lo he conseguido con una libre absolución por fundado uso espurio de estas letradas, y decirle a mi hijo que no es ningún terrorista de Al-Qaeda, que su padre es una persona normal y que he luchado por él hasta lo que he podido. Entonces, ¿la ley de violencia de género produce denuncias falsas? Aquí tenemos los falsos datos que dice la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, donde dicen, nos regalan las cifras de 0,01, 0,07. La realidad es que yo tengo 7. Conozco cientos de casos en los que podremos leer varios titulares de prensa donde las denuncias falsas están proliferando como las setas en otoño. Y sí que es verdad que se ha convertido en una especie de industria de la muerte. Están matando mujeres con el dinero que asociaciones feministas están utilizando para poner denuncias falsas. Y además hay un BOE, que siempre lo he dicho y lo repito 1000 veces, en noviembre del 2005, que dice literalmente que se van a dar subvenciones millonarias, y dice los epígrafes A en función del número de mujeres que se consideren maltratadas, y epígrafe B en función del número de denuncias. Es decir, más denuncias, más dinero. A ti te hicieron la vida imposible, pero tú has conseguido salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando una persona que ha sido acusada de una falsa denuncia acaba entrando en la cárcel? Porque claro, son delitos muy graves, y cuando una persona acaba entrando en la cárcel por esta presión mediática de la sociedad, con nuestras nuevas leyes de ideología de género, de imposición, donde se pone en duda incluso que un hombre sea hombre, una mujer sea mujer, con lo cual estamos llegando a la locura. ¿Qué pasa cuando un hombre entra en la cárcel, es condenado, no ha tenido la suerte que tú has tenido? Yo tengo muchas dudas con la justicia, yo no estoy aquí ni para juzgar si es inocente o no es inocente, pero ¿qué pasa? Y esto se lo quiero preguntar a Juan: cuando entras en una cárcel española y encima acusado de este tipo de delitos. Bueno, en las cárceles las personas reclusas, hombres reclusos por violencia de género, son el tercer grupo más importante. Básicamente lo que ocurre es que casi todos los reclusos lo primero que tienen que hacer es construirse una fachada y falsear su personalidad, porque si no pueden ser maltratados por los propios reclusos. Hay muchísimo más presos por violencia de género de lo que dicen los compañeros en el patio. Y de cara a lo que es la vida personal de cada uno, evidentemente una entrada en prisión te hace perder tu empleo o tu medio de vida, vas a ser incluso juzgado por quienes sean incluso tus amigas y amigos, pero sobre todo amigas. Pierdes todo, pierdes la comunicación, pierdes tu medio de vida, y conforme más larga sea la condena, más desestructuración psicológica vas a tener, pierdes todos los vínculos. Simplemente pierdes tu vida y tu identidad social. Ahora vamos a ir ahondando en esta problemática. María, a tu asociación llega mucha gente denunciando injusticias.
Mira, la pena es que llegan mujeres, por ejemplo, tengo un caso, una mujer con 40 folios de WhatsApp en los que él la llama zorra, puta, como me denuncies y vaya a la cárcel te vas a enterar, o sea, amenazas por escrito. Bueno, pues el juez absuelve porque ahí no ve delito, y sin embargo luego tengo hombres condenados por la palabra. Es que me insultó, ¿qué le dijo? No recuerdo bien, creo que zorra, condenado. O sea, llegas a pensar que hay que condenar al que no y absolver al que sí. O sea, realmente este hombre es un maltratador y lo están absolviendo sistemáticamente. Y en cambio tú tienes muchos hombres que has conseguido sacar adelante que han sido acusados de denuncias falsas. Sí, la verdad, y la vida sí. te cambia, porque según el protocolo, si te denuncian un viernes, de hecho, seas o no inocente, pero ya te detienen el fin de semana. Hombre, ahora Con lo cual, funcionan... te sacan esposado delante de tus hijos, Sí. te dejan en el calabozo, por decirlo de alguna manera, hasta el lunes que pases a disposición judicial, y luego ya vemos si eres inocente. Hombre, el reproche social y el reproche familiar, lo que decía Juan, no te lo quita nadie, porque, hombre, ahora funcionan los juzgados de guardia todos los días, afortunadamente, pero sí que es cierto que en el caso del chico que siempre lo cuento porque es el paradigma, ¿no?, de las denuncias falsas, el chico que le acusó la novia de ponerle un WhatsApp amenazante, lo detuvieron en su puesto de trabajo delante de todo el mundo, lo esposaron, se lo llevaron, y cuando a mí me avisan que es para el día siguiente la comparecencia de la orden de alejamiento, resulta que ese WhatsApp no existía. No se hizo la más mínima comprobación, pero este hombre fue detenido, esposado, sacado de su trabajo, y luego, claro, siempre hay gente que pues algo habrá, cuando se lo han llevado es que algo tendrá, cuando el chico no solo es que el WhatsApp no fuera amenazante, es que no había mandado ningún WhatsApp. Entonces, jolín, una mínima actividad probatoria por lo menos comprueba que ese WhatsApp existe. No puedes esposar como si fuera un terrorista un señor que luego a las 24 horas se comprueba que no ha puesto ese WhatsApp. Entonces nosotros hemos aportado en diversos organismos una serie de medidas para paliar estos efectos, ¿no? Como son, por ejemplo, que en casos de violencia de género no se tome reseña policial a estas personas hasta que al día siguiente el juez diga si existen realmente indicios o no. Pero parece ser que, como decía muy bien Jesús, aquí consiste en que haya denuncias para tener más subvenciones. Pues hay que denunciar, hay que esposar y hay que darle alarma social, porque esa alarma social luego la utilizan para denegarte beneficios penitenciarios. Ayer mismo me llegó un auto desestimando un tercer grado de un interno en el que alegan que tiene sanciones. Sanciones es un dato objetivo, o sea, si tu expediente de penitenciario tiene sanciones, las tienes, y si no las tienes, no las tienes. Este señor no tiene ninguna sanción, ninguna. Y te alegan para y me alegan que tiene sanciones. sí, señor, la juez de un cierto juzgado de ejecuciones penitenciarias especialista solo en violencia de género me alega para denegar un tercer grado que este señor tiene sanciones. Y como ese auto no tiene recurso, no cabe recurso, tienes que ir, la única vía que cabe es la vía de aclaración, acláreme qué sanciones son. Pero te puede resolver el juez diciendo, no cabe la aclaración y ese auto tampoco tiene recurso. Sácame de dudas de una cuestión. Cuando se suponía que en este país, aunque esto que veo con el tema de Isabel Pantoja, perdóname, si no tienes antecedentes, no pisabas la cárcel, eso se decía. En el tema de denuncia de violencia de género, ¿sí la pisas? Generalmente te pueden suspender la primera... Lo que pasa es que depende también muchas veces de que el caso sea más o menos mediático. Es decir, Vale. si eres famoso y te denuncian por violencia de género, la presión mediática te mete en la cárcel. Si eres un anónimo, pues es difícil si no tienes antecedentes. Aunque luego demuestres que eres inocente. Que eres inocente. Tenemos el caso de José Antonio en Sevilla, que se pasó la desgraciada temporada de 11 meses en prisión, condenado a 8 años, hasta que se descubrió una mujer que salió en todos los medios de comunicación, donde salió en Collanet y descubrieron que se autocuchillaba. Pero de momento ni el juez ni el fiscal han ingresado en prisión por haber cometido... A la mujer. Ni a la mujer, ni el juez y el fiscal han cometido un fallo muy grave. Claro. Han metido a una persona y la han privado de libertad. 11 meses. Efectivamente, y ese juez y ese fiscal se han equivocado con pruebas inútiles. Juan, tú llevas de permiso unos días, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En una cárcel aquí en Madrid? Sí. ¿Y cuál es tu experiencia personal? El tiempo que llevas, no sé cuánto tiempo llevas. 1 año y 8 meses. Llevas 1 año y 8 meses ya. Mi experiencia personal, bueno, en lo que se refiere a los centros penitenciarios, cada uno tiene un régimen interno distinto y un trato distinto. En mi caso, estoy en el centro penitenciario de Navalcarnero, Navalcatraz, que es como se debería llamar.
la vida, en general con los presos, quizá también influye en mi personalidad. Yo no tengo ningún problema con presos, incluso estoy en módulos como de los que denominan conflictivos, porque parece ser que yo no puedo estar en módulos tranquilos, desde luego sin ninguna sanción, ningún problema. La vida diaria es bastante sencilla, en el sentido de que el propio trato con los funcionarios en el centro penitenciario de Navalcarnero es conocido que son personas con las que se puede tratar. En otros, la vida diaria, porque los funcionarios son más duros, incluso desagradables y faltones de respeto, más dura. Mi vida diaria es sencilla. Mi vida diaria, en cuanto a pensar qué ocurre y la ansiedad que genera una junta de tratamiento que desde que ingreso decide que yo no voy a disfrutar de permisos ni de grado porque estoy, en teoría, por violencia de género, aunque estoy por un asunto profesional, es ansiedad día tras día, esperando documentos que para mí tardan más tiempo en gestionarlos que para un preso común, etcétera. María, tú conoces bien el caso de Juan, ¿no? Sí, yo lo conozco cuando él ingresa en prisión. Una vez en prisión es cuando él contacta conmigo a través de otros internos que me conocen ahí dentro. Entonces, bueno, pues desde ese momento empiezo a luchar pues por sacarlo de ahí, por conseguir esos beneficios penitenciarios. Me encuentro que subo a hablar con subdirección de tratamiento y cuando le doy el nombre de Juan, mire, vengo a hablar de este interno, me dicen, pero ese está por violencia, ese no sale. Solo, sin decirle ya quién era, como está por violencia, la expresión es ese no sale. Mientras que con otros internos, por estafa, por robo, hasta por homicidio, si la víctima no es tu novia, puedes hablar con los miembros de la Junta, ¿no? Hay que añadir un detalle. Yo soy de las pocas personas que no tienen ni siquiera órdenes de alejamiento. Sin embargo, mi riesgo de reincidencia y quebrantamiento es alto cuando he vivido en libertad durante años hasta que hubo la sentencia. Es decir, tú, desde que sales, yo no tengo ni órdenes de alejamiento. Tú estuviste fuera años hasta que la sentencia se hizo firme. Yo rehice. Y en esos años no tuviste ningún problema con tu expareja o con la persona. Ni con nadie, ni con tráfico. Nada. Y en ese momento, te llega un momento de tener una notificación, tienes que ingresar en prisión. A pesar de que ya habías demostrado, ya no sé, en la vida anterior, pero habías hecho tu vida, una nueva pareja. Durante 3 años viviendo en libertad, una nueva pareja que me está ayudando al día a día a mantener la empresa, mi medio de vida. Mi exmujer también me está ayudando. Es decir, yo simplemente estoy por haber mantenido relaciones esporádicas con una persona con la que había una relación profesional, y fruto de dejar yo la relación se genera toda esta situación. Como te comentaba, el tema de que, claro, son condenas cortas y generalmente la primera te la suspenden, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que teniendo una primera orden de alejamiento es súper fácil que entres en prisión, y te voy a decir por qué. Estando Juan en prisión, dentro de prisión, recibe una denuncia por haberse acercado a la víctima. Y él ya estaba en prisión. Afortunadamente, para lo único bueno que nos sirvió es que él estaba preso y por tanto no pudo acercarse a la víctima. Es decir, la víctima, una vez que tú estabas en prisión, te denunció diciendo que te habías acercado. Y la fecha que indica es fecha en la que yo estoy en prisión. Tú estabas en prisión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros presentamos una denuncia por denuncia falsa. ¿Qué nos dice el juez? Que, pobrecita, la víctima se habrá equivocado. Habrá pasado un señor por allí que le ha parecido que era él, pero no era él. Que no es denuncia falsa, sino un error de percepción. Pero ese error de percepción... error de percepción. Sí. Pero es que si Juan está libre, si Juan llega a estar libre, a Juan lo detienen porque entonces no hay error de percepción. Usted se ha acercado sí o sí. ¿Qué pasa? Que cuando la condena es corta, ponle una orden de alejamiento. Estás en libertad o con una condena corta de 6 meses, 9 meses, ¿no? Por un artículo 153, unas amenazas, cualquier delito de este tipo. Como es tan fácil que crean, cuando la mujer dice... se me ha acercado, como no se hace ninguna prueba, se ha acercado, y si el pobre hombre está en su casa en pijama y no tiene ninguna coartada, entre comillas, se la va a creer a ella. Con ese quebrantamiento, el señor ya es una segunda condena y el señor va a prisión y cumple la primera y la segunda. ¿Por qué también? Porque, entre otras cosas, a mí se me ha dicho claramente, con estas palabras en un juzgado de ejecutorias, que el código nuevo que permite la suspensión de la condena a pesar de existir antecedentes, en este juzgado no se aplica porque no nos da la gana. En este juzgado no se aplica porque no nos da la gana. El código nuevo no se aplica porque no nos da la gana. Bueno,
Jesús. Javier, si me lo permite. Sí. Mira, hay un dato que he extraído de instituciones penitenciarias y dice que a finales de noviembre del año pasado, el último dato registrado, se constataban 3.987 reclusos condenados por violencia de género por encima de los 3.803 castigados por homicidio. Es decir, como bien decía nuestro invitado, tenemos más presos por violencia de género que por otros tipos de homicidios. Lo curioso de todo esto es que, siendo el tercer grupo de presos, hay que tener en cuenta una cosa, que seguramente a los medios de comunicación, estos grandes entes que viven también del 016 y de la industria de género por las subvenciones que ello conlleva, se les pasa algo que lo puede considerar alguien como racista o, como está bastante de moda, fascista o machista, ¿no? Curiosamente, el 45... calificativo que acabe porque cuando cuentas, se justifica claro, todo. Cuando cuentas algo de las verdades te conviertes en un enemigo. Resulta que el 45% de los condenados por violencia de género, y en los procesos judiciales que se siguen día a día en España, el 45% son cometidos por extranjeros. Sí, no vas a decir inmigrantes y tal. Me hace gracia cuando son aproximadamente entre el 5 y 8% de la población. Entonces, porque un señor venga con unas costumbres de su país X o en su sociedad esté asimilado pegar a una mujer cuando estás borracho o pegar a tu mujer por unas condiciones ideológicas o religiosas, porque yo tengo que sufrir las consecuencias de una ley que se les aplica porque ellos son el mayor número, mucho más sexistas y machistas que la sociedad española? Vamos a poner las cosas negro sobre blanco. Es decir, el 50% aproximadamente de las denuncias por maltrato son por ciudadanos extranjeros. Efectivamente. Por cierto, y el otro 50% hay muchos que ya son nacionalizados españoles. Eso quiero que también quede un poquito claro, ¿eh? Muy bien. Porque hay un porcentaje altísimo. Es decir, pero bueno, vamos a poner que hay 50 extranjeros. Claro, es una ley que de raíz es mala, porque criminaliza al varón y que se presta al tema de las denuncias falsas. El otro día también escuché, Jesús, corrígeme si me equivoco, que para colmo dicen que es una exageración el que haya tantas denuncias falsas. Claro, yo no creo esta estadística, porque ¿qué es lo que hacen los juzgados? Las archivan, con lo cual no entran en esas estadísticas, ¿no? Quiero decir que cuando tú rebates eso, o muchas veces, háblanos al micrófono, me dice nuestro amigo Chinchilla, nuestro director técnico. Perdón. Mira, este es el BOE que le hablaba antes. Digo, porque es importante que en las estadísticas la gente tenga esa percepción, porque también hay que denunciar el montaje que hay detrás de todo esto. Las subvenciones es el fin. Aquí las mujeres, el que quiera pensar que la ley está hecha, y María me puede corregir si me equivoco, que la ley se ha fabricado, idealizado o sugerido con el fin de prevenir las muertes de mujeres, es radicalmente falso por una sencilla razón. Cada día hay más. Efectivamente. Hemos empezado con 70, hemos pasado por 60, 50, 48, 55 y creo que el año pasado fueron 51. Hemos invertido de 2004 a 2016 algo más de 31.000 millones de euros, que para que la gente que contábamos antiguamente en pesetas se haga una idea de la cifra, estamos hablando de que Bankia nos costó rescatarla 22.500 millones. Y estas sinvergüenzas del género se nos han llevado 31.000 millones de euros, que si no recuerdo mal, alguien me dijo que era economista, que era aproximadamente un 0,3% del PIB. La muestra de que la ideología de género o la violencia de género se ha convertido en un negocio es lo que le comentaba antes, que no lo encontraba, y es el BOE de jueves del 8 de septiembre del 2005, donde dice literalmente que se darán X millones de euros con el fin de coayudar a la puesta en funcionamiento de la ley de violencia de género. Los criterios de distribución dicen: número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus exparejas o exparejas por delitos y faltas relacionadas, número de mujeres que se declaren maltratadas. El dinero, esto viene en el BOE. El dinero que se va a dar a estas asociaciones depende del número de denuncias que haya. Y número de mujeres que se consideren maltratadas. Que se consideren, sí. Ahora cada uno que sea libre de pensar lo que quiera. No hay que olvidar el coste que tiene para este país toda una casi ciudad de la justicia, vamos a decir un edificio entero, fiscales, jueces y abogados especializados en violencia de género. Y un turno aparte específico. De consejeros, consultores que hacen informes, esos mismos documentos que estamos utilizando para ilustrarlo. Es decir, es una industria. Juan, sí, está claro que esto es un negocio. Yo, si queréis, hay un paralelismo con la ley de las memorias históricas, que también hay un paralelismo
que es un negocio el desenterrar cadáveres que no aparecen, pero bueno, eso es otra cuestión, no quiero mezclar. Juan, ¿a cuánto tiempo fuiste condenado? 2 años. 2 años, y de los cuales has cumplido ya más de 3/4 partes. Más de 3/4 partes. ¿Y todavía te falta para el tercer grado o ya lo tienes? El tercer grado no me lo van a conceder porque me lo han denegado. Es uno de los autos que ha comentado María Girona. Me quedan 4 meses para terminar la condena. En lo que me deniegan el grado en el centro penitenciario, resuelve la central de los centros penitenciarios, llega al juez. Yo ya no voy a disfrutar de un tercer grado, saldré en libertad en mayo, a finales de mayo, y tropezonal de vida y una experiencia muy enriquecedora poder opinar sobre los centros penitenciarios de España. Y sin embargo tengo clientes internos por robos muy violentos, tipo entrar en farmacias y con escopetas y demás, con 8 años de condena, 10, 12, y a la cuarta parte escasa los tengo de permiso, y a la mitad los tengo en un tercer grado. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? Porque hay otra estadística, Jesús, que también se nos junta, y es la cantidad de hombres que han sido asesinados a mano de sus ex esposas o exparejas. Creo que este año el pasado año eran 23 personas las que habían muerto, y parece que tienen un rango menor. Pues eso, o no se les aplica estos protocolos, ¿no? Eso se lo debemos en gran parte a estos grandísimos gobiernos superdemocráticos, como el Partido Socialista y el Partido Popular, que desde el año 2007, si no me equivoco, decidieron omitir las cifras de hombres asesinados a muerte de mujeres, pero vamos, de la misma manera que se están omitiendo por medio de comunicación las cifras, por ejemplo, que 7 de cada 10 niños asesinados en España son por madres. El 95% de los secuestros parentales que se producen en España son por madres entre marzo y agosto. ¿Cuál es el fin de ocultar todo este tipo de información? Fácil. Si eres hombre heterosexual en este país, estás condenado prácticamente a muerte. Tiene un fin también, y es el económico. Si tú criminalizas al hombre de una manera tan cruel, la gente que hasta ahora pues es ajena a todo esto, yo siempre le he denominado el síndrome de la avispa, ¿no? Yo puedo contarle a cualquier persona lo que he sufrido durante 6 años, incluso cuando lo estaba sufriendo, que la gente que es ajena a esto es como cuando, y mal comparado, cuando tienes un cáncer. Pues nadie se puede hacer la idea de un cáncer hasta lo que tienes o un familiar muy cercano. Por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, cada vez más gente se acerca pues a páginas web como la mía, a asociaciones como la de María Girona, cientos de asociaciones y plataformas que hay otra que estamos también denunciando muchas irregularidades, como por ejemplo en el juzgado Familia 28, donde se ha imputado un delito de presunta prevaricación a la jueza de Familia 28 a través de la Asociación Europea de Acciones contra la Corrupción. La Fiscalía toma partes en el asunto porque parece ser que incluso los juzgados de familia, de lo que supongo que María también podría hablar a nivel civil, pues hay ciertas connivencias entre los equipos psicosociales y los juzgados para determinar si a una jueza le cae bien un padre y le da la custodia compartida, y si no, pues no. Entonces, la corrupción judicial se está convirtiendo prácticamente en una vía paralela o una sombra del poder político, porque el poder del dinero y de la violencia de género prácticamente lo tapa todo. Y como hoy en día el que lo sufre somos prácticamente hombres, hoy me he despertado, por ejemplo, con una noticia que esta superigualdad y esta idealización de la mujer ha conseguido, por ejemplo, que cientos de azafatas a nivel europeo o a nivel internacional se han quedado sin trabajo porque utilizan a la mujer como abanderado en una parrilla de Fórmula 1. Es decir, entonces yo también pido, por ejemplo, que la señora Ana Rosa Quintana, Susana Griso y todos los periodistas de Antena 3 que tengan, por ejemplo, una talla 36-38, los quiten de las televisiones y pongan señoras gruesas con 90 kilos. Sí. Porque también se está utilizando la imagen de la mujer para tener rédito en esas televisiones, ¿o no? Es que la gilipollez humana no conoce límites. Y esta es una de ellas. Esto que en los Fórmula 1 o en las canchas de tenis no puede haber señoritas monas, que además la azafata, que yo sepa, no tiene un tiro en la cabeza para que esté ahí. Es su manera de ganarse la vida. Hoy nos contaba Rebeca, como amigas suyas eran azafatas y que están jodidísimas con este tema, de que nosotros lo hacemos porque nos gusta y porque nos ayuda en nuestra carrera de modelo y porque nos sacamos un dinero. ¿Es verdad que han dicho? Es que la violencia de género está acabando con la libertad de la persona. Si esa chica es feliz siendo azafata y disfrutando con que la miren porque es una chica preciosa, ¿por qué no hay que respetar la libertad de esa chica de poder estar ahí? Por cierto, estos mismos son los que hace unos años no eras auténticamente libre si no estabas en pelotas en una playa.
Efectivamente. No sé si me entendéis cómo ha cambiado esto. Incluso podríamos añadir, se denunciaba que en los anuncios existía la mujer objeto, y hemos estado durante 3 meses viendo cómo aparecen chicos dentro de una cabina perfumándose con un desodorante y las mujeres mirando a través de la cabina. O después de las uvas, justo el 1 minuto y del día 1 de enero, la primera imagen que apareció en televisión española fue una mujer dando un tortazo a un hombre. Sí, mira, o que alguien me diga por qué se chupan las campanadas viendo cómo se llama Pelleoche, ¿no? Sí. Pues por todo el mundo para ver el vestido que llevaba. Y la página adoptauntío.com. ¿Llevaba vestido? Bueno, eso, de dudoso gusto. ¿Y la por cierto. página esta de Adopta un tío? Sí. Bueno, o adopta un tío. Si fuera Adopta una tía, ¿qué había pasado en España? Pero vamos a ver, en la revista Interview, que era el adalid de las libertades, que apoyaban todos estos, que habían conseguido que se cierre. Sí. No sé si me entiendes cómo ha ido. Hace 2 semanas el colegio Juan Pablo II, que es un colegio privado, recomendó a sus profesoras que llevaban la falda más larga. Estas que han decidido que no pueden ir las azafatas se echaron encima de la dirección del colegio. No sé, ¿en qué quedamos? Pues hace lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Eso es. Entonces, claro, la locura y la gilipollez está llegando a unos límites extraordinarios. Pero lo peor de todo esto, que yo creo, María, que la mujer es la que sale peor parada en todas estas cuestiones. Salimos porque peor cuando mira, está siendo utilizada, Salimos peor paradas por todos sitios. Lo primero y fundamental, porque no estamos siendo más protegidas. Eso es lo primero. Porque si dijeras, estamos siendo más protegidas, bueno, pues daños colaterales, lo damos, con tal de que se salve la vida de una sola mujer, damos por bueno todo lo demás. Pero es que no se está consiguiendo salvar ni a una sola. Entonces, ¿qué es lo que estamos ganando? Perjudicar un montón. O sea, hay daños colaterales cuando el objetivo no se consigue. Esto es un absurdo y un despropósito absoluto. A mí me gustaría hablar con Juan, aprovechando que le tenemos aquí. ¿Cómo en las cárceles españolas hay algún tipo de maltrato psicológico, sobre todo a este tipo de condenados? Sí, se parte siempre de un criterio y una ideología, y es: esta persona ha entrado en prisión, y lo pone como copy-paste en todas las sentencias de los juicios. Este hombre no ha aceptado el fin de una relación, yo sin embargo fui quien terminó la relación, y se basa en una serie de estereotipos. Te obligan a llevar o asistir a lo que llaman un programa no lo llaman violencia de género, sino habilidades sociales, porque no se puede hacer público qué personas están condenadas y clasificadas por violencia de género. Y yo, sinceramente, lo que he vivido ha sido una tortura psicológica de un psicólogo, que, por cierto, un psicólogo que escribe provocación con B en varias ocasiones, si no lo corrige, yo sinceramente dejo de ser una persona que a mí me pudiese enseñar nada. ¿De acuerdo? Y por parte de la Junta, partiendo de que una subdirectora de tratamiento te dice que no vas a salir nunca de permiso, a pesar de que la ley establece unos periodos de tiempo y una serie de pautas a seguir para cumplir con ellos o para poder disfrutar de ellos, a partir de ahí se produce incluso pues coacciones, en el sentido de: si denuncias o te quejas al juez de vigilancia de que yo no estoy cumpliendo, o tú consideras que no estoy cumpliendo con el tratamiento o con determinadas obligaciones, a mí me han propuesto hasta 2 meses de aislamiento en primer grado, a base de acumulación de sanciones. Y luego, la gravedad de lo que nos has contado, la pareja que te denunció en su momento te acusó de violar la orden de alejamiento cuando tú estabas en prisión. Entre otras cosas. Y cuando... No tenemos que olvidar que yo estoy sentenciado por coacciones, lo clasifican o lo vinculan a violencia de género cuando yo había concluido una relación, y simplemente es un mail para concluir una relación profesional de colaboración entre 2 empresas que teníamos. Y eso es lo que en el email no hay ni insultos ni amenazas, simplemente insistencia a esta persona y a los directivos de la empresa para que retiren toda la publicidad recíproca que hay entre las 2 empresas. Jesús, en tu página, ¿qué tipo de casos estáis viendo, sobre todo? Qué pregunta tan fácil y a la vez y tan complicada. difícil. Recordad, página malostratosfalsos.com. Muchas gracias. Pues mira, Javier, además ayer casualmente estaba hablando con una víctima a la que pude ayudar, de la cual me enorgullezco mucho porque ya prácticamente le considero un amigo. Pues a la página web han llegado desde periodistas de Antena 3, de 4, de La Sexta, GEOS, guardias civiles, grandes empresarios de grandes firmas
en este país. Patriarcas gitanos. Pues yo qué sé. O sea, ha llegado de todo. Principalmente y más, una de las cosas que sí, no es que me incomode, sino que me indigna como persona, como hombre o como padre, es que los hombres hemos dejado prácticamente de luchar, no sé si por el miedo, por vergüenza, pero una cosa que me enorgullece, porque cada vez llega, la página web tiene prácticamente ya 500.000 de visitas, siendo una página que es políticamente incorrecta porque trata un tema como este, el tema de la violencia de género, las denuncias falsas. He tenido la grandísima suerte de poder ayudar a personas que me han llamado llorando, dándome las gracias por la humilde, porque tampoco soy un profesional, no soy abogado, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy un humilde padre de familia que he intentado transmitir mi experiencia, que ha servido de mucho a mucha gente, les ha precavido en muchas situaciones, les ha dado herramientas con las que poder luchar. Y, por ejemplo, algunos ejemplos de los que han servido, pues aportar en un juicio a una señora compungida, desmayada, con un biombo, diciendo que pobrecito, vamos, prácticamente que su expareja era el hijo de Bin Laden y que había participado en tirar las Torres Gemelas, pues se aportó un vídeo en el que ella le decía de todo menos guapo, le agredía físicamente, le amenazaba, le guardaba, por ejemplo, le metía los trajes en un barreño con lejía, cuando él lavaba el coche, por ejemplo, y le estaban jamonando, ella barría toda la escalera de su chalet encima del coche, lo que provoca cierta ira, pero este chaval nunca hizo nada. Me llegan casos sobre todo de madres actuales, parejas de hombres que están denunciados y que están siendo vapuleadas muchas. Me encontré incluso con actuales parejas que han sido agredidas porque como la pareja de turno tiene orden de alejamiento, pues han ido ellas a recoger a su hijo. Claro, ¿eso qué hace? Que la nueva pareja de mi tal X viene a buscar... y se alían mamporros y la mujer ha terminado ingresado en el hospital. Es decir, al fin y al cabo te sale cada vez más, por eso me indignaba, que cada vez más mujeres están llegando a la página web dándose cuenta de esta igualdad que les han vendido, donde hermanos, actuales parejas o padres están siendo condenados y procesados principalmente por algo que no han hecho. Y el otro día una conferencia en la reproducción del documental Silenciados, por ejemplo, en Albacete, al que tuve el honor de asistir, invitado por Nacho, me llegó una cosa al corazón, y hace tiempo que uno ya se endurece tanto que tiene el corazón prácticamente de hierro, pero sí es verdad que cuando notas la tristeza de una persona y el dolor, y yo lo he pasado y ha sido muy duro, salió una chavala, dentro del nerviosismo de hablar en público y de la vergüenza, una chavala que podía tener alrededor de 16, 17 años, echándose a llorar, defendiendo públicamente a su padre, que estaba ahí, que había sido condenado por violencia de género, y estaba la actual pareja del padre. Y la chica se había dado cuenta de las denuncias falsas, y digo falsas, subrayas en mayúscula, aunque tenga una condena, porque la hija había leído en una de las denuncias de la madre que incluso había intentado abusar de ella y la había agredido verbal y físicamente a la hija. Cuando ella se da cuenta de lo que había sido condenado su padre, ella se ha arreglado. El problema es que ya es demasiado tarde. Te ponemos, por ejemplo, sentencias del orden de un señor condenado por una ventosidad, por violencia de género, en el juzgado de violencia de género número 1 de Valencia, un señor condenado porque en una discusión con su mujer tiró el mando de la televisión al suelo. Entonces, yo siempre, cuando alguna vez me he invitado a alguna charla o doy alguna conferencia pequeñita, siempre pregunto a la gente qué entienden como maltratador. Entonces, yo la pregunta se la pongo más fácil. ¿Usted o tú entiendes como maltratador a una persona que ha sido condenada por violencia de género? Y todo el mundo asiente la cabeza. Y claro, cuando le expones la sentencia de una ventosidad, pues la gente se echa la mano en la cabeza. La gente tiene asociada con la prensa o con la lobotomización que tienen otros medios de comunicación que un maltratador es poco menos que un maltratador que te pega, te fustiga, te encadena constantemente y te pega con un látigo. Fijaros a que estamos llegando. Nuestro amigo Pedro Fernández Barbadillo nos manda una noticia que ha salido publicada recientemente. Nos dice que un profesor de igualdad de género va a haber en cada colegio. Sí. Bueno, yo creo, claro, esto entre otras cosas en la Comunidad de Madrid fomentado por esas malditas leyes de ideología de género de la señora Cifuentes, que no es aquí. Está creciendo la industria, claro, nuevas inversiones. Esto es un auténtico negocio. Sí, pero yo realmente, de verdad, estoy asustada. Yo dudo mucho que las personas que, vamos, los políticos está claro que es que sacan un beneficio económico y demás asociaciones y demás que viven de este negocio, pero las mujeres de a pie que apoyan esto, yo dudo mucho que en su mundo todo sea femenino. Tendrán hermanos, padres, primos, hijos. En algún momento tendrán algún hijo, quieran o no quieran, o porque lo decidan o por lo que sea, y ese hijo duele. Porque yo realmente, yo tengo hijos hembras y varones, y yo
salen a la calle antes temías, cuando eran pequeños temías porque tu niña pues tiene más riesgo, porque es una mujer, le pueden hacer más cosas. Hoy día mi miedo es a qué chica va a conocer mi hijo, que mi hijo va a la cárcel sin haber hecho nada. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto ha generado una industria que pasa desde juzgados especiales de enjuiciamiento, juzgados especiales de instrucción, que son los de violencia, fiscalías especiales de violencia de género, juzgados especiales de ejecuciones en violencia de género, audiencias provinciales especiales para resolver apelaciones de violencia de género, turnos especiales en el turno de oficio de abogados de imputados de violencia de género, turnos especiales de violencia para mujeres de violencia de género. Esto, no me digas tú, si no es una industria, y lo que no ha salido a la luz es que hay un tratamiento penitenciario específico también por violencia de género. Pero te voy a decir una cosa que me llegó al alma y no puedo dejar de callarme, el tema que, fíjate que yo trato con presos todas las semanas con violencia de género, todos los días, y este día salí de la prisión llorando. O sea, mi compañero se asustó, ¿qué te ha pasado? Salí llorando y te voy a decir por qué. Me baja un chico que está en enfermería llorando como una magdalena y me dice, es que tengo un juicio la semana que viene pero no quiero salir de aquí. Pues, ¿qué te ha ocurrido? No, que su exmujer, bueno, pues por lo visto pues tenía problemas de drogas y además estaba embarazada. Entonces él pues tuvo una discusión con ella porque deja las drogas, porque van a hacer el niño, ya te ha avisado el ginecólogo. La mujer es la que estaba tenía adicción a las drogas. La mujer tenía adicción a las drogas y el chico pues tenía miedo de que, porque ya los ginecólogos le habían advertido que el niño iba a nacer con algún problema por su adicción a las drogas y demás. Bueno, pues esta mujer le denuncia y claro, estando embarazada, una mujer embarazada que denuncia, mi marido me coacciona porque tal, pues bueno, pues este señor le ponen una orden de alejamiento y le ponen una pulsera. El señor, todo su afán es que la policía esté cerca de su mujer porque nace el bebé y él sabe que esta mujer va a hacerle algo al bebé o no lo va a atender en condiciones y su bebé va a morir. Bueno, pues es tal el afán de este señor para que la policía esté cerca de su mujer que se rompe la pulsera. Él estaba en otra provincia, la mujer, vamos a poner un ejemplo, que está en Madrid y él estaba en Valencia, a 400 kilómetros. Pero se rompe la pulsera para que la policía fuera al domicilio de ella a protegerla. Pero era la única forma de que la policía estuviera cerca de su bebé. Bueno, pues no lo consigue, no consigue su objetivo y el bebé muere. Muere en unas, bueno, pues como es un bebé, un neonato, por problemas cerebrales. Él sabe que ha sido por lo que ha sido porque él es lo que venía anunciando. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un neonato, pues no se indaga mucho, la madre drogadicta, el bebé ha muerto y demás, pero él sabe porque él lo venía advirtiendo. ¿Qué ocurre? Que este señor, cada vez que pisaba la calle, era denunciado una y otra vez. En muchas de estas denuncias, me parece que me contó hasta 8, en 6 de ellas o en 7 ha conseguido demostrar que no estaba donde la mujer decía que estaba, pero siempre hay alguna que te pilla en casa que no puedes demostrar y por ahí es por donde le condenaron. Bueno, pues hasta llega al último juicio y le dice el juez, mira, aquí no hay pruebas de nada contra usted, le voy a sacar absuelto en este acto, dicto sentencia de viva voz. Y dijo él, no señoría, por Dios, no me saque a la calle porque en cuanto salga me van a denunciar otra vez. Y dijo el juez, es que yo no puedo condenarle porque le voy a absolver, usted no tengo motivos para condenarle. Y dice, y no se me ocurrió otra cosa que amenazar al juez. Y dijo, pues le mato a usted. Sí. Y dice, pues entonces le condeno por amenazas. Y me dijo, y la semana que viene tengo otro juicio del que no hay pruebas y como me van a absolver voy a volver a denunciar al juez. No quiero salir de aquí nunca, me dijo. Bueno, es que estos testimonios son escalofriantes, ¿no? Sí. Es decir, este hombre que ha sido absuelto no quiere salir de la cárcel. No, y está en prisión por amenazar al juez. El caso es que la vida de su hijo se perdió. Sí, la niña murió. Bueno, hay varios oyentes que han tenido esa publicidad y vamos a hablar también con Nacho para que nos cuente el documental Silenciosos, que yo creo que también es muy interesante. Hay varios oyentes que nos están diciendo las leyes de violencia de género, como la memoria histórica, buscan fraccionar la sociedad para debilitar los estados de nación. Es el ABC del globalismo, nos dice un oyente. Otro oyente nos dice, tengo un conocido cuya pareja le tiraba la ropa por la ventana, le pegaba e iba al puesto de trabajo a insultarle. Al final ha abandonado a su mujer huyendo a Suecia. Por miedo a que tuviese, encima estaba siendo acusado por su mujer y por miedo a su mujer, pues se ha ido a Suecia a vivir. Otros oyentes nos están diciendo
A mí me indigna como mujer que haya mentirosas que pongan denuncias falsas. Deberían ser castigadas con contundencia. Además de destrozar su vida de una persona, perjudican a las mujeres que sufren algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Esto nos lo cuenta un oyente. Otra oyente nos dice, un amigo de mi hijo, novia, ¿para qué? Para que me denuncie si se hace feminista. 16 años. Dice un niño de 16 años que no se quiere echar novia porque tiene miedo a que sea denunciado. Es decir, estamos llegando a unos límites de locura. Hay otro oyente que nos hace una pregunta, María, que nos dice que qué grado de responsabilidad pueden tener los abogados, los malos abogados, en el caso de las denuncias falsas. Es decir, un mal abogado... Pues deberían tenerla toda, y deberían tener la misma pena de prisión que deberían tener, que no tienen, las sinvergüenzas que denuncian, porque cuando una letrada, a pesar de que tiene las pruebas fehacientes de que lo que está haciendo su clienta es falso, tiene los santos ovarios o los memoles, siendo hombre, de seguir adelante con un procedimiento judicial, porque claro, no le puede decir, mira, te dejo de defender. Hoy en día, con 1.600.000 procedimientos judiciales 2004-2016, con 31.000 millones de euros, pues hombre, teniendo prácticamente un índice de archivo absolución de un 80% y unas condenas, estamos hablando de 1.600.000, un índice de condenas de unas 280, 310.000 condenas, y de esas se consigue luego la libre absolución en un 46%, es decir, lo que nos están contando los medios. Pero claro, volvemos a la pregunta, ¿tiene responsabilidad? Sí. ¿Quién comete el fallo de no condenar en este tipo de situaciones? Para mí, la presunta prevaricación del sistema judicial es alarmante. Algún día, por ejemplo, en Londres, el otro día, el Reino Unido ha tomado una iniciativa que va a empezar a investigar la gran cantidad de denuncias falsas que se están produciendo, especialmente en el ámbito de violencia de género, pero en la estafa de seguros por temas de violaciones y demás, porque está haciendo perder muchísimo dinero a empresas, y sobre todo una especie como que allí de lobbies, por decirlo de alguna manera. Al final acabamos convirtiendo en dinero, y hasta que el gobierno del Reino Unido tiene que tomar parte, allí debe ser tan alarmante como aquí, pero allí hay gente que es honesta y honrada, y aquí en España pues tenemos descerebrados que nos dirigen. Bueno, vamos a irnos a publicidad con Juan Martín, al que hemos denominado Juan Martín, con María Girona, con Jesús Muñoz. No sin antes, una oyente nos dice, María Girona, haces un trabajo magnífico, sigue luchando por la justicia. Vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar con Nacho González sobre el documental Silenciados. Fictes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fictes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fictes, info@fictes.com. Restaurante Asador Gaztelu, lo mejor de la comida vasca en Madrid. Abierto todos los días para tus comidas y cenas. Especialistas en carnes a la brasa, pescados frescos y gran variedad de pinchos. Cuenta con una amplia carpa para fumadores y aparcacoches de lunes a viernes. Restaurante Asador Gaztelu, en Julián Camarillo 50, muy cerca del Estadio Wanda Metropolitano. Teléfono de reserva 91 440 0347 o en la página web www.gaztelumadrid.com. Tierra del Ibérico, tu nueva tienda online para llevar a tu mesa los mejores jamones, lomos y embutidos ibéricos. Experiencia, tradición y calidad garantizada. ¿A qué esperas? Visítanos en tierradelibérico.com. Introduce el cupón Radio Ya Ibérico y consigue el 5% de descuento en tus compras. tierradelibérico.com. En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Bueno, seguimos adelante, 9:34 minutos, una hora menos en Canarias. María Girona, Jesús Muñoz de la página malosteatrosfalsos.com, con Juan Peso, que ha aprovechado, y se lo agradecemos enormemente, que haya aprovechado sus días de permiso para estar aquí en Radio Ya. Y tenemos a Nacho González. Nacho González es el guionista, el autor y el director del documental, si no me equivoco, Silenciados, ¿no? Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Nos contaba Jesús Muñoz, que ya ha tenido ocasión de ver el documental, que no deja a nadie indiferente este documental. Sí que me gustaría, Nacho, que nos dijeras qué tratas en este documental, de qué nos cuentas en el documental. Bueno, sí, pues antes de nada decir que el documental lleva por título Silenciados cuando los maltratados son ellos, que es algo que ya hice bastante del documental, y también decir que soy el director, realizador y productor, pero el guionista es otra persona, que es Ángel Luis Arjona, que ha realizado también un trabajo de revisarse 10 o 12 veces 36 horas de grabaciones de las que ha surgido ese documental. Un documental que habla principalmente pues de hombres maltratados, de todo lo que está generando esta infame ley integral contra la violencia de género, y bueno, tiene pues varios bloques, ¿no? Uno de ellos pues hablamos de denuncias falsas, de custodia compartida, de hombres maltratados, tanto física, psicológica o institucionalmente, y también de mujeres maltratadas, porque una de las cosas que demostramos en el documental es que a pesar de esta ley tan defendida por algunos, pues las mujeres siguen muriendo y de ninguna manera protege a las mujeres que son realmente maltratadas. Dime una cosa, Nacho, ¿qué casos cuentas en este documental? Pues, a ver, principalmente no se centra en casos particulares. Es decir, nosotros la primera idea que teníamos para hacer el documental era pues partir de 4 o 5 casos reales, con sentencias a favor, en el cual pudiéramos demostrar que los supuestos maltratadores no eran tales, y a partir de ahí hacer unas dramatizaciones para hacer un poquito, conseguir la empatía, ¿no?, del público. Pero cuando fuimos avanzando en el proyecto, fue tanta la gente que se puso en contacto con nosotros, estuvimos totalmente desbordados, tanto por parte de víctimas como de profesionales, que decidimos cambiar totalmente el rumbo del documental. Al final lo que ha quedado es un trabajo en el cual nosotros, el equipo del documental, en ningún momento participamos ni opinamos, por así decirlo. No hay una voz en off, no hay una interpretación de datos, sino que el documental básicamente son entrevistas, son testimonios de profesionales que día a día se tienen que ver las caras con esta ley integral contra la violencia de género, y de las víctimas que son y que, o sea, víctimas que son y han sido víctimas tanto de sus parejas como de esta ley. Oye, Nacho, ¿qué alcance ha tenido el documental? Porque, claro, este documental está en todas las televisiones, se tenía que ver por la gravedad del asunto, ¿no? Y en la cantidad de personas que afecta esto, el tema de las denuncias falsas. Debería, si tratáramos un tema de esta importancia, de esta magnitud, pero tocando cualquier otro tema del ámbito social o político, seguro que estaríamos en todas las televisiones, estaríamos en un montón de festivales, podríamos haber optado a una distribuidora decente, tener una programación en salas, etcétera. Pero como tocamos un tema que no se puede tocar, hemos tenido bastante más proyección en el extranjero que en España, y en España cada vez que intentamos proyectar, cada vez que intentamos llevarla a algún sitio, pues nos encontramos con una traba, con otra, como la que por ejemplo nos notificaron ayer mismo, porque bueno, este sábado o el sábado siguiente teníamos 2 fechas previstas. El documental iba a ser proyectado en San Sebastián de los Reyes, con una tertulia posteriori, igual que bueno, todas las veces que lo hemos proyectado hemos intentado que después hubiera una mesa redonda para que todo el mundo pudiera intercambiar impresiones, que es lo que queremos, un diálogo sano. Y bueno, ayer se nos notificó por parte de la Concejalía de Cultura de San Sebastián de los Reyes que el documental no iba a poder ser, que no nos cedía en la sala. La sala la pedía un partido político, que es España Despierta, que es un partido que también está intentando luchar contra esta ley, y bueno, pues directamente nos lo han denegado sin dar ninguna razón, y en estas estamos. Cada vez que intentamos dar un paso, pues siempre hay un impedimento, pero nunca nos dicen cuál es el impedimento. Vamos, que hay no hay libertad para los que podamos discrepar en este caso. No, para nada. Y lo grave desde mi punto de vista no es que a nosotros no se nos permita proyectar el documental, porque también es cierto que nosotros estamos dando una opinión y podemos estar equivocados o no, podemos estar contando algo que bueno, pero lo grave es que no permitan al público que vaya a ver ese documental, que la gente no pueda informarse y que no pueda tener una decisión propia, una opinión propia de lo que está ocurriendo. Bueno, nos acompaña María Girona, tenemos también a Jesús Muñoz, tenemos a Juan Peso también. ¿Qué le queréis preguntar a Nacho? Yo creo que ya le conocéis de sobra.
Yo no le puedo preguntar nada, simplemente, y él lo sabe, que estoy y estamos orgullosos de su trabajo, inmensamente agradecidos porque ha tenido la valentía, no solamente de poner dinero, sino de enfrentarse a esas hordas y desgraciadamente, Nacho, creo que te avisé antes de meterte en todo este berenjenal, y lo único que puedo hacerte es darte las gracias en nombre de cientos de miles de familias en este país, que has tenido la valentía de enfrentarte a medios de comunicación, a partidos políticos, y simplemente eso, darte las gracias por tu grandísimo trabajo, a ti y a tu mujer, que para mí y para muchos os habéis convertido en unos héroes de este país. Nacho, una cosa, ¿y cómo podemos ver el documental? ¿Habéis pensado en colgarlo en la red cuando una vez que pase, que veáis que no es posible en las salas, o cómo podemos acceder a él? Porque somos muchos miles de personas, muchos los oyentes de Radio Ya, que me están preguntando cómo poder acceder a este documental. Sí, pues lo que tenemos que tener muy claro es que el documental lo va a ver todo el mundo que quiera, es decir, no nos vamos a cerrar en banda solamente en las proyecciones en salas físicas. Sí es cierto que ahora mismo es la prioridad. ¿Por qué? Porque es el camino adecuado, es el camino comercial que habría que darle a un proyecto de este tamaño, de esta envergadura y de esta importancia. Y luego además es un poquito también por dignidad. Es decir, no vamos a dejar de intentar llevarlo por el proceso natural y por esa naturalidad que debería ser el poder ir al cine de tu barrio, de tu ciudad, a ver un documental que te interesa, que es de tu interés y que te afecta, ¿no? Entonces, vamos a seguir en esa línea. Tenemos algunas ciudades en las que seguimos trabajando para intentar proyectar. Una de ellas sigue siendo Madrid. Ya estamos buscando una sala para alquilarla. Y bueno, está también Cádiz, Valencia. Hay algunas ciudades en las que ya no estamos moviendo y tenemos trámites adelantados, pero nos cuesta mucho. Nos cuesta cerca de un mes conseguir cada espacio, porque todos son problemas, todos son pegas. Siempre también dependemos de tener un colaborador en esa ciudad que pueda ir agilizando los trámites, el tema del papeleo, pero antes o después, y esperamos que sea más pronto que tarde, el documental se podrá ver en internet, por supuesto. Vale, pues entonces, Nacho, yo quedo a tu disposición, Radio Ya queda a tu disposición cuando esté ese documental, cuando tengáis salas, cuando lo vayáis a sacar en internet, cuando un sitio donde se pueda, cualquier municipio que os deje donde emitir, ¿no? Y nos ponemos a vuestra disposición, pues por lo menos para publicitarlo y que el mayor número de gente posible vaya a ver ese documental que, como tú has dicho, se llama Silenciados. Sí, silenciados cuando los maltratados son ellos. Cuando los maltratados son ellos. Silenciados cuando los maltratados son ellos, por Nacho González. Te mandamos un abrazo y lo dicho, el de Radio Ya, cada vez que tengas una sala donde se vaya a exponer o una denuncia de un sitio donde no quieran exponértelo, pues también nos ponemos a tu disposición. De acuerdo, pues os lo agradezco enormemente tanto a vosotros como a los profesionales que tienes allí esta mañana. Un abrazo y os iremos informando de cada paso que demos. Un abrazo muy fuerte, Nacho. Un abrazo, Nacho. Nacho González, que con su patrimonio ha puesto en marcha este documental, que creo que es muy clarificador, porque a veces es más necesario el denunciar, porque todo forma parte, y no sé si estoy de acuerdo conmigo, de lo mismo. Las leyes de la mentira histórica, las leyes de ideología de género, esta ley que demoniza al hombre por el hecho de serlo. Hay unas declaraciones de Sánchez Vara que sí que me gustaría que analizáramos. En su mensaje de Año Nuevo, el presidente de la Junta Extremeña vino a decir que cada hombre lleva dentro un maltratador. Es decir, yo no sé si nos hemos vuelto locos. Y claro, desde esta emisora le contestamos que el maltratador será que igual él está anunciando a la comisión de un delito por anticipado, ¿no? Que habrá que tomar medidas contra Sánchez Vara. Lo que me gustaría saber es por qué fuerzas y cuerpos de seguridad no han hecho pasar a disposición judicial a un asesino o un maltratador como Sánchez Vara. Claro. Porque, claro, si él se considera un perturbado, un violador, un asesino, el problema es suyo y su educación o la de sus padres. Pero el resto de hombres, el 99,9% de hombres de este país, que somos normales, no a lo mejor como él, yo tengo entendido... que cada dos hay hombres y mujeres. Efectivamente. Eso da la condición humana, no el sexo. Yo tengo entendido, hasta lo poco que me llega información de él, o lo mucho que me llega de él, han sido unas declaraciones muy, muy desafortunadas, señor Guillermo, y él está muy lejos de ese tipo de pensamiento. Bueno, pues... Tiene a gente muy cercana que ha sufrido lo mismo que he sufrido yo o lo mismo que ha sufrido Juan. Y yo no sé si se ha visto presionado por algún compañera o compañero, porque como ahora somos todos de género fluido, influenciado para decir tal gilipollez, con perdón. Pero creo que don Guillermo no es de ese tipo de ideología. Está muy lejos de compartir lo que le ha pasado, por ejemplo, al señor López Aguilar. Yo iba a hablar de López Aguilar. Estamos a 31 de enero. Vara ha tenido tiempo de rectificar, ¿eh?
Sí, ha tenido tiempo de rectificar. Hubo un magistrado, a mi modo de ver, brillante, un magistrado del Tribunal Constitucional, que en una de las muchas, porque al inicio de esta ley se plantearon por jueces que todavía tenían cierto sentido de la justicia, se plantearon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad a la hora de aplicar esta ley. Y en una de las resoluciones del Tribunal Constitucional de una de estas cuestiones de inconstitucionalidad, uno de los votos particulares de uno de los magistrados dijo que aplicar esta ley era otorgar y lo llamó pecado capital. Un pecado capital, es decir, nacer con un pecado original. Esa fue la expresión, nacer con un pecado original. Es como cuando naces y por el hecho de nacer fuera del paraíso, pues ya hay que bautizarte porque naces pecador, ¿no? Bueno, pues el hecho de ser hombre en España es nacer con esa lacra, ese pecado inicial por ser hombre. Tú naces ya culpable por el hecho de nacer con pene, y luego eres tú el que en los cristianos se bautizan, ¿no?, para quitar ese pecado original. Bueno, pues aquí en vez de bautizarte tienes que pasarte tu vida demostrando que eres inocente porque naces culpable. De todas formas, si vamos también, fíjate, María, tienes mucha razón, pero muchas de estas personas que se ponen los lazos amarillos o rosas o morados ahora mismo, luego resulta que hay denuncias falsas, estáis sin cuidado, pero luego son los mismos que quieren que no se aplique la ley con rigurosidad. En muchas ocasiones, no sé si me entendéis. Y que cuando la sufren ellos, sus denuncias sí son falsas. Y yo lo que sí quisiera aclarar, Javier, para los oyentes que no me conozcan y no conozcan mi trayectoria, que yo todo esto y la asociación y la lucha por la justicia y demás lo inicio desde mi situación de víctima. O sea, yo empecé a sufrir el tema de la violencia de género porque muchísimo. Tú fuiste una verdadera mujer maltratada. No, yo lo soy. A mí me sigue avisando la policía, que esa es otra. A mí me avisa la policía muchas veces al día siguiente de que mi expareja haya salido de prisión. Te llaman para decirte que ayer salió de prisión, cuando en teoría los protocolos penitenciarios, que no es una obligación, es una recomendación, dicen que hay que avisar a la víctima con 15 días, ¿no? Bueno, pues desde esta situación de víctima es la que te hace cuestionar qué protección tienes, qué tengo yo de protección contra el día que él desee venir a por mí. La respuesta es cero. O sea, todo esto que está ocurriéndole a los hombres, ¿y a mí en qué me protege? ¿Y a mi hija? ¿En qué protege esto a mi hija o a mis hijos? Es decir, que tu posición de estar en una asociación que va contra las falsas denuncias lo haces desde una mujer que ha sufrido una auténtica acoso y maltrato. Sí. Bueno, pues eso te da más legitimidad. A mí mi expareja me clavó un cuchillo, me quemó la casa. O sea, yo he huido con mis hijos por toda España, mis hijos y mis perros y mis gatos, o sea, todos al coche, porque evidentemente no vas a dejar tus bichos con una persona así, ¿no? Y hemos huido, hemos cambiado de ciudad porque no había esta ley y demás. Entonces, desde la perspectiva de la protección a la mujer, esta ley es horrorosa. O sea, vamos a protegernos. Yo he aportado una serie de medidas a muchos organismos de la protección de la que yo he carecido y que creo que le vendría muy bien a otras mujeres como yo. Y se ignora porque no da rédito económico. Entonces, bueno, pues quiero aclarar eso, desde el punto de vista de la protección de la mujer, esta ley esto sí es una ley cero. Juan, cuéntanos. Evaluemos la ley. Hace ya más de 10 años, ¿qué resultados tenemos? ¿Hay menos víctimas reales de violencia de género? Siempre dicen que cada año hay más mujeres asesinadas. ¿Hay más hombres en prisiones? ¿Inocentes? Desde luego, si han sido 50 las mujeres asesinadas, en comparación con el número de presos que hay... Ya nos estamos planteando, esta ley no funciona. Las cosas no se resuelven por hacer una ley específica que distinga entre géneros. Esto ya denota algo extraño en una ley. Fíjate, Juan y Jesús, María, también hay otra cosa. ¿Qué papel juegan aquí los juzgados de la mujer? Que es como lo están llamando, ¿no? No sé si es esa la denominación que tienen, pero... una gran estafa. Es una gran estafa, ¿no? Una gran estafa. Ese es otro negocio. Es decir, ¿por qué esa diferencia? ¿No somos iguales ante la ley? Mira, el otro día hablaba, si me lo permites, con él, no voy a decir el juzgado porque tampoco quiero ponerle, porque como digo, pues me llaman desde jueces, fiscales, imputados o denunciados, y hace 2 semanas, no voy a decir ni el nombre porque creo que es una persona bastante conocida, es el secretario del juzgado de una localidad muy cercana a Madrid, y me decía que había literalmente palos
para coger plaza en los juzgados de Manuel Tobar. Y yo le pregunto, que aparte yo sabía el tema del negocio, de que los juzgados de violencia de género eran puestos no por oposición, sino que eran voluntarios porque tienen una especie de pluses o productividades. Bueno, pues me cuenta este gran profesional que tiene otras 2 carreras aparte de la de su oposición, que creo que es un gran profesional en su materia. Me decía que al mes, por las 2 guardias que hacen los funcionarios de los juegos de violencia de género, cobran 1.000 euros más. Entonces, claro, hay gente que está retrasando la jubilación porque siguen cobrando esos 1.000 euros. Los juzgados se convierten en una estafa. Y quiero decir una frase que me acaba de venir a la cabeza de un buen amigo, Julián, policía nacional, en la zona de Andalucía, que era de los que no creían esto de las denuncias falsas hasta que al pobre le ha tocado. Ha sufrido 4 con 4 libres absoluciones. Y me decía otro, una reflexión que casi se me saltan las lágrimas. Jesús, para ser libre tenemos que pasar por los calabozos. Y es muy triste hoy en día que para demostrar tu inocencia tengas que ser detenido, procesado, calumniado, injuriado, humillado para poder demostrar tu libertad. Estamos volviendo, cuando se quejaban de las brujas de Salem, a ser quemados en la hoguera simplemente por tener pene. Oye, Jesús, antes hablaba de José Luis Aguilar. Este es uno de los ideólogos de esta ley. Fue el ideólogo junto con nuestro amigo Viven Aído, ¿no? Sí. Bueno, que nos ha costado 600 millones de euros colocarla en la ONU. En la ONU. Sí. Y Aguilar sufrió una denuncia falsa. 2. Una por el hijastro, sí, que se desdijo luego de lo que dijo Diego, y otra por la que fue su mujer, que bueno, pues luego él dijo que era una mujer que bebía, que se la encontraba, que hubo un incendio, pero casualmente nos enteramos que eran los propios vecinos los que escuchaban casualmente ciertas conductas inapropiadas en un matrimonio. Pero claro, salió por ejemplo la señora Talegón, salió Viviana Aído, todo el Partido Socialista al completo salió defendiendo que todas las denuncias que ha sufrido el señor Lo Aguilar eran falsas, excepto las que ha sufrido un friki como yo, Jesús Muñoz, porque era una persona afín al Partido Socialista, la señora Cruz Sánchez de Lara, que ha puesto 7. Esas son... Cruz Sánchez de Lara, importante recordar que es la actual pareja de Pedro J. Sí, y mira, haciendo alusión a ella, si me dejas que te permita una cosa que no digo yo, que ella se vanagloria de decir en muchos con medios de comunicación pagafantas, lo que dice el juez de sus denuncias falsas en sentencia judicial. Dice literalmente, a la página 28, último párrafo, 3 cosas muy buenas. Igualmente ha de tenerse presente que las denuncias penales presentadas por Beatriz Cañego, mi expareja, contaba con asesoramiento letrado de Cruz Sánchez de Lara Sorzano y Yolanda Corchado Gómez, socias del despacho del Saco. Ya habían interpuesto una demanda de medidas paternofiliales en la que para nada mencionaba una situación de maltrato y que habían existido unas conversaciones grabadas por mí, escuchadas en sala tanto a las abogadas como a mí, sin ninguna mención al supuesto malos tratos, y que justo al día siguiente de que Beatriz hubiera sido denunciada, es decir, la denunció por agresión, al día siguiente me denuncia por malos tratos de 5 años anteriores. Ella manifiesta, Cruz, que su objetivo, mi expareja manifiesta que su objetivo en el informe psicológico de juego de violencia, que su objetivo a través de este proceso judicial es que su hijo esté con ella, era obtener la custodia. Otra lindeza que le deja al juez a Cruz y a Yolanda. Otra muestra más de que Juan Cañego Sierra, el padre de mi expareja, que simuló una agresión y haberse quedado en silla de ruedas tetrapléjico, mintiera, simuló esa agresión y le pillamos porque me tuvo que gastar 6.000 euros a un detective que le pillaran andando con mi hijo 2 horas por la calle. Pero él se presentó en silla de ruedas y muletas en el juzgado, llorando el pobrecito porque ya lo había dejado, incluso impotente sexual. Otra muestra más de que Juan Cañego Sierra mintiera sobre el tiempo que debía estar en silla de ruedas, suponiendo que realmente le hiciera falta usarla durante algún tiempo, lo que quedó evidenciado por el informe de investigación realizado, su ratificación en el plenario y el visionado de la grabación obtenida por los detectives de Jesús Muñoz, algo que Juan Cañego solo pudo obtener con la intención de causar el mayor daño posible y de paso obtener beneficios. Y la última lindeza, y esta va con sangre. No podemos dejar de mencionar un hecho que ha producido el más absoluto asombro del juzgador. En el juicio se hizo de reiterada referencia por estas letradas a la extremada delgadez en la que estaba llegando Beatriz y a la que llegó a protagonizar 2 intentos de suicidio como evidencia del maltrato sufrido. Para ello se buscó nuevamente a una doctora que falsificó un informe médico, la doctora María Luisa Sanz Borovia, quien desvinculó la pérdida de peso de toda casa orgánica. Se dijo además en juicio que no se hizo referencia al maltrato en la demanda por parte de las letradas en un intento de pasar página. 2 especialistas de violencia de género ocultan una demanda civil de otorgación de custodia que soy un padre peligroso y que intento matar a mi hijo y a mi mujer.
Sin embargo, el juzgador, y lo pone el juzgador en negrita todo a continuación, al analizar la documental se ha encontrado con la tremenda sorpresa de que la demanda de medidas civiles interpuesta por Beatriz, firmada por Cruz Sánchez de Lara, la mujer de Pedro J., por la misma defensa que le ha asistido en este procedimiento, se dijo sin empacho al folio 2907, y con esto termino: la separación de la pareja produjo un malestar físico y psicológico a mi mandante que provocó la desmejora tal en su estado de salud y le obligó a causar baja por dicha enfermedad en septiembre del 2005, cuando la doctora le hace el informe psicológico de maltrato falso. Casualmente, en la misma fecha, el supuesto parte de la doctora. Y esto no es ocultar una excepción de maltrato, es haber dicho que la desmejora física que ahora se atribuye al maltrato había sido por la ruptura de la relación de pareja, es decir, haber mantenido cosas por completo diferentes. Por tanto, Cruz, usted miente. Jesús, ¿tú has denunciado a tu exmujer por denuncias falsas? Sí, han estado imputadas, han salido en muchos medios de comunicación. Ha estado imputada Cruz Sánchez de la Sorzano, Yolanda Cochado Gómez, Covadonga Sadborovia por realizar un informe psicológico falso, Beatriz Mata García, psicóloga de la Federación de Mujeres Progresistas, por realizar 4 informes psicológicos falsos por estrés postraumático, que quedó demostrado, y toda la familia de mi expareja. ¿Resultado de eso? Pues don Hermenegildo no sé qué, del juzgado de instrucción número 13, decide, solamente con este texto que le he leído hay otras 100 pruebas más de su falsedad. El juez ha dicho que no hay indicios de delito. Recurrimos a la audiencia provincial y los 3 jueces de la sección 17 dicen que no encuentran indicios de delito, y me lleva información de que parece ser que alguien cercano al ambiente de estos 2 personajes que están muy demorados por los enamorados que están en redes sociales ha metido mano. Entonces, bueno, pues esperaremos a ver, porque tengo ahora mismo 3 años para volver a reabrir la causa con causas nuevas. Y además, don Enrique, al que desde aquí le mando un fuerte abrazo, y a su periódico Rambla Libre, nos ha dado la oportunidad de conocer 2 sentencias judiciales que vamos a poder utilizar para ver, si hay suerte, imputar a toda esta trama de corrupción. Es que una denuncia falsa es una mujer que está quedando desprotegida. Exactamente. Eso es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Y un niño sin padre. Y niños sin padres, y demonizar al hombre por su condición sexual. Si en vez de haber 2 millones de denuncias falsas hubiera las 100.000 o las 50.000 o las reales, habría medios para protegerlas y no estarían muriendo. Pero esto se ha convertido en un negocio, Juan. Todo esto, lo que estamos comentando sobre las denuncias falsas, me hace recordar el día que conocí los sótanos de la Comisaría Centro de Madrid, en el que, fruto de un problema de ansiedad, porque yo nunca había imaginado verme en esas cuevas donde pasas 72 horas, me sacaron a dar un paseo una pareja de policías, entre ellos una mujer, y la misma mujer me dijo que si las denuncias falsas se persiguieran, otro gallo cantaría. Pero aquí las denuncias falsas, con la connivencia de los jueces, se tapan. Es que tienen órdenes expresas de que no se puede conseguir. María Ginola se puede acordar de mis autos cuando conseguimos acceder a ellos. Yo estoy en prisión por haber enviado unos emails en los que se me acusa de quebrantar una orden de alejamiento, y en los informes psicológicos de la víctima ella declara que ha tenido que cambiar de número de teléfono y cuenta de correo electrónico. Esa es la versión que denuncia. El informe psicológico y psiquiátrico sobre ella es que ha tenido que cambiar incluso de domicilio. No ha cambiado de domicilio, porque luego aparece ese domicilio en los siguientes documentos de los autos. Ella reconoce que no es su mail. Y dice que ha cambiado de email, pero luego yo tengo una acusación de haber quebrantado su orden de alejamiento, salvo que me haya comunicado ella su nuevo email, que entonces habría quebrantado ella la orden de alejamiento. ¿Cómo me he dirigido yo a ella? Bueno, ¿cuánto has conseguido hacer tu vida con tu nueva pareja? Yo la rehice mi vida, y esto solo ha sido un tropezón que sinceramente creo que da para muchísimos contenidos. El tema centros penitenciarios, no solo el apartado de violencia de género. La cárcel a día de hoy en España es una salvajada absurda, con independencia del delito por el que hayas entrado. Eso no es ni reinserción, ni inserción, ni nada, es desinserción absoluta. Al contrario, metes en una cárcel y sales a lo mejor con más contacto. Los propios presos nada más entrar dicen: el que es malo sale peor y el que es bueno sale malo. Yo voy a salir muy malo, voy a ser muy malo.
Bueno, esperemos que hasta no. ahora era tonto, pero ahora voy a ser malo. Sí, voy a ser muy malo, malote. También tengo que decir que Juan ha conseguido imputar, ¿me permites decirlo? A miembros de la Junta de Tratamiento de la prisión. Ha conseguido imputarlos por deducción de testimonio del propio juez de vigilancia. Estamos hablando de que incluso ellos mismos, por los problemas de gestión que tienen, nos han aportado hasta las propias pruebas de su delito. No tenemos tiempo para más, Juan. Desearte lo mejor, de verdad, que este te acabe cuanto antes y que no salgas malo, ¿eh? Va a salir muy malote. María Girona, como siempre, felicidades por el trabajo que realizáis desde la asociación de Apadevi. Muchas gracias. Lo he dicho hasta bien, ¿eh? Apadevi, sí, ahora lo has dicho bien. Y que puedes venir a esta casa cuando quieras, que te echábamos de menos. Muchas gracias. Y también le digo lo mismo a Jesús Muñoz, recordad la página malosteatrosfalsos.com. Magnífico el trabajo que realizáis, porque hay que acabar con esta lacra precisamente para proteger a la mujer y para proteger al hombre. Muchísimas gracias. Y al niño. Y al niño también. Oye, hay varios, y con esto acabamos con la voz del oyente. Un oyente nos dice: es una vergüenza esta ley, destruyen al varón y se lucran de víctimas reales. Agravante penal igualitario ya. Y otro oyente nos dice, muy interesante y esclarecedor el programa de hoy. Felicidades a todos. No tengo tiempo para leer más cosas. María Girona, Jesús Muñoz, nuestro amigo Juan, también lo agradecemos a Nacho González el haber estado aquí. Muchísima suerte y seguiremos desde estos micrófonos denunciando las denuncias falsas. Valga la redundancia.